las notas. Esto es de acuerdo al listado oficial que me trasladaron. Hay algunos estudiantes que todavía no aparecen en el listado oficial. Entonces, no sé si una de las compañeras ya me había escrito hoy. Si ya les respondieron quienes yo tengo que no aparecen en el listado oficial, si ya les respondieron que sí están, por favor reenvíenme nuevamente el correo y yo me pondré en contacto también con la encargada de llevar los listados para que no tengamos ningún problema en el ingreso de las notas. Por favor. Vamos a empezar la clase de hoy. Licenciada, perdone, buenas noches. Sí, buenas noches. Con una molestia, fíjese que yo le escribí a la licenciada Aide porque no hay modo de que me solucionaran. Entonces hablé con ella por teléfono y me dijo que ella se iba a encargar de darle solución porque por correo nunca me dieron solución. Ah, muy bien, entonces ya habló usted directamente con la licenciada Aide. Sí, con ella hablé por teléfono y me dijo que le iba a dar solución a mi problema porque mandé más o menos 35 correos y nunca me respondieron. Entonces tuve que hablar con ella. Muy bien, entonces cuando le responda a la Ligda, me avisa. Cuando le responda la licenciada Aide, me puede reenviar el correíto para que así yo la puedo adjuntar o la puedo incluir al listado oficial. Todos los que aparecen en el listado ya están asignados en la plataforma. Incluso esas notas que ustedes pudieron descargar son las que yo agregué a la plataforma de notas. Estas son diferentes, es diferente a la plataforma que vemos en semestre normal. Esta es una plataforma diferente, por lo tanto ustedes no pueden ver la zona y tampoco pueden ver su nota del examen, sino que se visualizan hasta que ya son oficiales. Pero para evitar inconvenientes, yo siempre les voy a publicar los listados tal cual están cargados en la plataforma. Y después de que yo les publique esos resultados, después de que les publique los resultados, entonces ustedes van a tener aproximadamente un día para poder realizar, depende de cuánto tiempo tenga para calificar, van a tener 1 o 2 días para poder hacer alguna observación. De acuerdo, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ayer estábamos resolviendo el ejercicio número 4 de la página 161 y explicábamos que el objetivo de este ejercicio era minimizar. La información que nos presentan en la matriz son los costos. Por lo tanto, nuestro objetivo es minimizar los costos. El procedimiento, acá vamos a trabajar con minimización. El procedimiento de los pasos es bastante similar, solo que tiene ciertas variaciones. Por ejemplo, en el primer paso vamos a identificar el objetivo, que para este ejercicio es minimizar el costo. En el segundo paso, vamos a verificar si existe alguna restricción. Si no hay ninguna, ustedes continúan con el paso 3, pero siempre es importante que se detengan a analizar si existe alguna restricción. Y acá en este ejercicio nos dice que el ingeniero Osberto no puede realizar la tarea 1. Entonces, ese valor no se considera en la matriz.
Regularmente nos proporciona la matriz efectividad, entonces tachen ese valor o resáltenlo o colóquenle una X, pero desde el principio, para que ustedes tengan en cuenta que ese valor no lo van a tomar en cuenta desde el primer tablero en adelante. Entonces, acá verificamos que sí existe una restricción, por lo tanto colocamos la letra I de inasignable y pasamos al tercer paso, que es identificar en cada columna el elemento de menor valor. Entonces, vamos a identificar en cada columna el elemento de menor valor. Y acá es en donde tenemos la primera diferencia con maximización. ¿Por qué razón? Porque cuando trabajamos ejercicios de maximización, en las filas buscamos el mayor valor. Eso es en maximización. En minimización, en las columnas vamos a buscar el elemento de menor valor. Entonces el procedimiento es un tanto diferente. En maximización empezamos en las filas buscando el mayor valor porque es maximización. Y en minimización empezamos en las columnas buscando el menor valor. Entonces identificamos en la primera columna el menor valor es 950, en la segunda 925, en la tercera 500, en la cuarta columna 970 y en la última columna 850. Entonces, después de que identificamos los elementos de menor valor, el paso 3 nos dice que tenemos que restar ese elemento de todos los elementos de la misma columna, incluyendo el mismo valor. Entonces empezamos a restar. 1500 menos 950, 550. 1000 menos 950, 50. 1250 menos 950, 300. Este valor lo tenemos que restar de todos los elementos de la segunda columna. 1000 menos 925, 75. 1500 menos 925, 575. 1200 menos 925, 275. 950 menos 925, 25, y 925 menos 925, 0. Vamos con la tercera columna, el menor valor, 800, restamos ese 800 de toda la columna. 800 menos 900 o 900 menos 800, 100. 1000 menos 800, 200. 800 menos 800, 0. 980 menos 800, 180. Y 1125 menos 800, 325. Posteriormente, vamos a la columna 4. El menor valor para esta columna era 970. Esto lo restamos de toda la columna. 1080 menos 970, 110. 1550 menos 970, 580. 1900 menos 970, 930. 1650 menos 970, 680. Y 970 menos 970, 0. Vamos con la columna 5. El menor valor 850. Lo restamos de toda la columna. 1750 menos 850, 900. 850 menos 850, 0.
1225 menos 850, 375. 975 menos 850, 125. Y 1125 menos 850, 275. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Buscamos el menor valor en la columna y lo restamos de toda la columna. Y con esas diferencias construimos nuestro segundo tablero. Vamos ahora al paso 4. Y el paso 4 nos dice que por cada fila que no tenga un 0, vamos a buscar el menor valor. Entonces tenemos que encontrarle la lógica al método. Empezamos en minimización, empezamos por columnas. Como empezamos por columnas, el paso 4 es revisar filas. En maximización, empezamos con filas y el paso 4 es revisar columnas. Entonces es diferente, es al contrario. Entonces acá, como estamos minimizando, en el paso 3, en cada columna buscamos el menor valor. Acá el paso 4, tenemos que revisar las filas. Y por cada fila que no tenga un 0, vamos a buscar el menor valor. Revisamos la fila de Elmer y observamos que Elmer no tiene ningún 0. Como no tiene ni un solo 0, vamos a buscar el menor valor, que es 75. Y este valor lo tenemos que restar de toda la fila. 75 menos 550, con eso vamos a conformar nuestra tercera matriz, 475. 100 menos 75, perdón, 75 menos 75, 0. 100 menos 75, 25. 110 menos 75, 35. Y 900 menos 75, 825. Vamos a revisar la segunda fila, y es la fila de Osberto, y observamos que sí tenemos un 0. Por lo tanto, solo copiamos el resto de elementos. Inasignable, 575, 200, 580 y 0. Posteriormente, vamos con Manuel. Observamos que la fila de Manuel también tiene un 0. Como tenemos un 0, solamente copiamos 50, 275, 0, 930, 375. Revisamos la fila de Osman, no tiene ni un solo 0, buscamos el menor valor, que es 25, y este 25 lo vamos a restar de toda la fila. 300 menos 25, 275. 25 menos 25, 0. 180 menos 25, 155. 680 menos 25, 655. 125 menos 25, 100. Vamos con la última. En Ramiro observamos que tenemos 3 ceros, solo copiamos 0, 0, 325, 0 y 275. ¿Dudas hasta dónde vamos? Bien, entonces vamos a continuar. El siguiente paso consiste en trazar la menor cantidad de líneas posibles que cubran todos los ceros. Trazar la menor cantidad de líneas posibles que cubran todos los ceros. Entonces, les decía ayer que no existe una regla como tal, pero les daba una recomendación, que primero revisáramos filas buscando únicos ceros, y si revisamos filas, tenemos que, y encontramos un solo 0, trazamos la línea en las columnas. Entonces, si revisamos la primera fila de Elmer, encontramos un 0, trazamos la línea en la columna. Revisamos la siguiente fila, que es de Osberto,
también tenemos un solo cero. Entonces trazamos la línea en la columna. Vamos ahora con la fila de Manuel. Tenemos un solo cero. Trazamos la línea en la columna. En Osman también teníamos un solo cero, pero ya está cubierto. Y en Ramiro teníamos 3 ceros. Como teníamos 3 ceros, lo dejamos pendiente. Ahora, revisamos las columnas. Revisamos la columna número 1 y observamos que la columna número 1 tiene un solo cero. Entonces, trazamos una línea en las filas. ¿Por qué en las filas? Porque ahora estamos revisando columnas. En la columna 2 ya tenemos todo marcado, en la columna 3 también, y en la columna 4 teníamos un 0, pero ya está cubierto. Entonces, observamos que ya no tenemos ningún 0 descubierto. Por lo tanto, ya solo nos queda contar cuántas líneas trazamos. ¿Y cuántas líneas trazamos en este tablero? 4. 4. Muy bien, entonces contamos el número de líneas. Son 4. El número de filas o columnas que tenemos son 5. Si comparamos esos valores, no son iguales. Por lo tanto, este no es nuestro tablero óptimo. El tablero óptimo, nuevamente les recuerdo, es aquel tablero que tiene el número de líneas igual al número de filas o columnas. ¿Dudas hasta el momento? De mi parte no, licenciada. Bien, muchas gracias. Entonces, como este no es el tablero óptimo, tenemos que continuar con el procedimiento. Y este procedimiento es exactamente igual al de maximización. Dice el paso 6 que de los elementos descubiertos vamos a identificar el elemento de menor valor. Y recuérdense que acá algo pasó. Permítanme un momento porque se corrieron las cantidades. Vamos a ver si... Ahí está. Sí, ahí se observa mejor. Entonces, de los elementos descubiertos, vamos a identificar el de menor valor. Y recuerden que el elemento descubierto es aquel elemento que no tiene una línea sobre de él. Entonces, los elementos descubiertos son 475, 35, 580, 50, 930, 275 y 655. Esos son nuestros elementos descubiertos. De estos elementos tenemos que seleccionar el menor. ¿Cuál es el menor? 35. 35, exactamente. Entonces, este 35 lo vamos a restar de los elementos descubiertos. Empezamos a restar 475 menos 35. Nos da como resultado 440. 35 menos, bueno, vamos con el de abajo. 35 menos 50. Nos queda 15. Vamos con el otro. 275 menos 35, 240. Nos vamos a la columna 4. 35 menos 35, 0. 580 menos 35, 545. 930 menos 35, 895. 655 menos 35, 620. Y ahí terminamos con los elementos descubiertos. ¿Qué continúa? Ahora continúa la siguiente parte que dice que
Este elemento, el menor valor que encontramos, lo tenemos que sumar donde existe intersección de líneas. Entonces, buscamos en donde hay intersección de líneas y tenemos 3 intersecciones. En la casilla columna 2, fila 5, columna 3, fila 5 y columna 5, fila 5. Esas 3 intersecciones tenemos en este tablero. ¿Y qué hacemos? Sumamos el menor valor que identificamos, que es 35. Vamos con el primero, 35 más 0, 35. 325 creo yo que es el que está ahí, más 35, 360. 275 más 35 nos da como resultado 310. ¿Y qué hacemos con el resto de elementos? Solamente los copiamos. Todos los elementos que están cubiertos, pero que no existe intersección, los copiamos. Sería en la segunda columna, serían los valores de 0, 575, 275 y 0. En la columna 3, los valores 25, 200, 0 y 155. En la columna 5, los valores son 825, 0, 375 y 100. Y la última fila, los elementos son 0 y 0. Y ahí tenemos nuevamente completo nuestro siguiente tablero. Entonces ahora, ¿qué procede? Nuevamente tenemos que trazar la menor cantidad de líneas posibles. La menor cantidad. Entonces, empezamos revisando filas y en Elmer tenemos 2 ceros. Lo dejamos pendiente. En Osberto tenemos un solo 0. Incluso desde acá, ustedes pueden empezar a ver cuáles son las posibles asignaciones. Osberto solo tiene un 0, por lo tanto, trazamos una línea en la columna. Vamos con Manuel. En la fila de Manuel encontramos solamente un 0, entonces trazamos una línea en la columna. Vamos con la fila de Osman. Osman en su fila también tiene un solo 0, trazamos una línea en la columna. Ahora revisamos la fila de Ramiro y en Ramiro tenemos 2 ceros, lo dejamos pendiente. Después de que terminemos de revisar las filas, vamos a revisar las columnas. Y en las columnas vamos a colocar. Vamos a buscar únicos ceros. Encontramos un solo 0 y como estamos revisando la columna, trazamos una línea sobre la fila. La columna 2 ya está marcada, la 3 también, y en la 4 solo nos queda un 0. Para marcar este 0, obligatoriamente tenemos que trazar otra línea. Puede ser horizontal o puede ser vertical. Yo la tracé horizontal. ¿Dudas, jóvenes? Si no hay dudas, posteriormente pasamos a contar el número de líneas. Tenemos 5 líneas y también tenemos 5 filas o 5 columnas. Al comparar estos dos valores, observamos que son iguales. Y como son iguales, entonces eso significa que hemos encontrado nuestro tablero óptimo. El tablero óptimo es aquel en el cual el número de líneas trazadas es igual al número de filas o columnas. Después de que encontramos nuestro tablero óptimo, tenemos que realizar nuestro programa de asignación óptima. Y recuerden que solamente podemos realizar asignaciones en las casillas en donde tenemos 0 o
como valor. Entonces, vamos con la primera fila, revisamos filas. En la primera fila de Elmer teníamos 2 ceros. Lo dejamos pendiente porque Elmer puede atender o realizar la tarea 2 y la tarea 4. Vamos a revisar la fila de Osberto y en Osberto observamos que solo tenemos un 0. Entonces, aquí realizamos la primera asignación. Osberto va a realizar la tarea 5. ¿Y qué costo vamos a obtener? 850. Realizamos la asignación. Osberto realiza la tarea 5 a un costo de 850. Vamos con la fila de Manuel y en Manuel encontramos que también solamente hay un 0. Entonces, esta es una asignación única, es decir, Manuel no puede realizar ninguna otra tarea más que la tarea 3. Ubicamos el costo de Manuel tarea 3, que es de 800, y realizamos la asignación. Manuel realiza la tarea 3 a un costo de 800. Vamos a la siguiente fila. La siguiente fila observamos que tenemos un solo 0. Entonces, esta también es una asignación única. Vamos a realizar esta asignación que es de Osman para la tarea 2 a un costo de 950. Revisamos la última fila y observamos que Ramiro tenía también 2 opciones, por lo tanto lo dejamos de último. Ahora revisamos columnas y en la primera columna encontramos que esa tarea 1 solo la puede realizar una persona, que es Ramiro. Entonces, vamos a nuestro primer tablero y buscamos el costo para realizar la asignación. Ramiro, tarea 1, a un costo de 950. Vamos con el siguiente. Acá observamos, yo acostumbro a colocarles como formas diferentes. Acá les coloqué estrellitas y observamos que la columna 1 ya tiene estrella, la 2 también, la 3 también y la 5. Solo nos hace falta la columna 4. Y en la columna 4 encontramos que esa tarea de la columna 4 tiene 2 ceros. La puede realizar o la podía realizar Ramiro y la podía realizar Elmer. Pero Ramiro ya está realizando la tarea 1. Por lo tanto, solamente Elmer puede realizar la tarea 4. Buscamos cuál es el costo, es de 1080 y realizamos la asignación. Elmer a la tarea 4, 1080. Realizamos la sumatoria del costo, 850 más 800 más 950 más 950 más 1080, 4630. ¿Dudas con las asignaciones? Muy bien, entonces si no hay dudas, solo damos una respuesta, indicando que se logra minimizar los costos en o a 4,630 quetzales, asignando los ingenieros a cada una de las tareas identificadas en el cuadro anterior. ¿Dudas? Lick, perdone, ¿podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Gracias, Lick. Bueno. Bien. ¿No hay dudas entonces? De mi parte, no, Lolita. Bien, muchas gracias.
Entonces, como no hay dudas, vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, mientras les proyecto nuevamente la pantalla, hacerles el recordatorio que desde ayer, si no estoy mal, a sus correos fue enviado, no sé si es un enlace o un código para que puedan realizar la evaluación docente. Entonces, les quiero pedir que puedan colaborar en llenar esta evaluación. Los resultados son de utilidad para poder mejorar también. Nosotros estamos como seres humanos, estamos en constante aprendizaje y siempre debemos de tratar la manera de mejorar nuestros procesos y de mejorar también nuestros resultados. Entonces, por favor, llenen la encuesta. No sé cuál será la estructura de la evaluación para que la puedan llenar. Les voy a compartir también de una vez el link de la asistencia. Vamos a empezar a trabajar los modelos de transporte. Les pregunto si a todos los presentes les compartieron formatos para poder trabajar los modelos de transporte. Quienes estuvieron en mi salón, sí tienen esos formatos. No sé si en los otros salones les compartieron algún formato para poder trabajar estos ejercicios. Si no se los compartieron, yo voy a compartirles estos formatos al finalizar la clase, al finalizar mi segunda clase, para que ustedes los puedan descargar y puedan imprimir para el inicio del día lunes. Por favor. Entonces, hoy van a tener que hacer las tablitas y en la noche, más noche, yo les voy a trasladar los formatos, se los voy a compartir en Facebook para que los puedan descargar de una manera más rápida. Entonces, ¿Elida tiene alguna duda? No, licenciada. Muy bien. Entonces, el modelo anterior era el modelo de asignación y su nombre
nos da la idea de qué es lo que persigue el ejercicio, asignar. De igual manera, los modelos de transporte nos permiten minimizar el costo de transportar nuestra materia prima, nuestro producto terminado, de un lugar a otro, desde diferentes orígenes hacia diferentes destinos. Entonces, como administradores, nosotros debemos de determinar la mejor forma de poder hacer llegar nuestros productos desde nuestras bodegas hasta nuestros consumidores o nuestros clientes. Entonces, a diferencia de los modelos de asignación, los modelos de transporte, en el modelo de asignación tenemos que tener el mismo número de orígenes y el mismo número de destinos. Si tenemos 3 orígenes, tenemos que tener 3 destinos. Eso es en asignación, pero no en transporte. Acá en transporte podemos tener 2 orígenes y 7 destinos. Pero para cada uno de los orígenes, nosotros tenemos que tener el costo de transportar nuestro producto desde el origen hacia el destino. Cada origen tiene un costo diferente de trasladar nuestro producto desde el origen hacia el destino. Y eso puede depender de la ubicación, puede depender de los tipos de vehículos con los que contamos, la distancia que tenemos para cada uno de nuestros clientes. Entonces, esto puede estar condicionado por diversos factores. Pero como les mencionaba, acá en transporte podemos tener diferente número de orígenes y de destinos. No necesariamente tiene que ser igual. En el origen está la disponibilidad o la oferta y en el destino está la demanda. Y el caso más, tal vez más útil para poder explicar esto de transporte son las fábricas de cemento a nivel nacional. Tenemos 3 grandes plantas productoras de cemento. Una es San Miguel, la otra San Gabriel, y la tercera La Pedrera. Desde estas 3 plantas se distribuye el producto, el cemento, la cal, no sé qué otro tipo de producto tengan, se distribuyen a todo el territorio nacional. Entonces, en el origen está la oferta. ¿Cuántos destinos tendríamos si lo vemos a nivel nacional? Por departamento. Imagínense la clasificación que estamos realizando. A nivel nacional, por departamento, tenemos 22 destinos, que son 22 departamentos. Pero si nos vamos por municipio, tendríamos ¿cuántos destinos? A ver, ¿quién me da ese dato? Si fuéramos por municipios, ¿cuántos municipios tiene Guatemala? 340. Exactamente, 340 municipios. Si fueran municipios, tendríamos 340. Y en todos los municipios venden cemento, venden cal. Entonces, tenemos 3 plantas productoras, pero tenemos infinidad de destinos. Y cada origen tiene un costo diferente para transportar la materia desde ese punto hacia los diferentes destinos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos
con el modelo de transporte. Con el modelo de transporte buscamos obtener un programa de distribución que nos permita minimizar el costo de transportar nuestra materia prima o nuestro producto desde el origen hasta el destino. Y para eso nosotros tenemos que tener los costos que conllevan trasladar esa mercancía a cada uno de nuestros puntos de venta. Y solo así vamos a poder encontrar programas factibles o programas óptimos. Y con esto quiero hacer énfasis, porque en el examen muchos de los estudiantes que estaban en mis salones se equivocaron en el ejercicio de transporte. Muchos. Y me imagino que el mismo comportamiento se presentó en los otros salones. ¿Y en qué fue que se equivocaron? En las palabras que yo recién utilicé, que eran factibles u óptimos. Nosotros tenemos que determinar de qué planta debemos enviar hacia cada uno de los departamentos, con el único objetivo de minimizar los costos. Y para eso vamos a utilizar una matriz cuadrada o una matriz rectangular. En el origen vamos a tener la oferta y en las columnas vamos a tener la demanda o el destino. Además, vamos a tener unas pequeñas miniceldas. Esas miniceldas nos van a servir para colocar el costo de transporte. Las miniceldas nos sirven para colocar el costo de transportar desde cada uno de los orígenes a cada uno de nuestros destinos. Vamos a tener una última fila de total y una última columna de total para tener una celda de la sumatoria. El origen no siempre será igual al destino, pero lo que sí tiene que ser igual es la oferta a la demanda. Es decir, el total de oferta, el total de unidades que nosotros tenemos para vender tiene que ser igual a nuestra demanda. Si yo tengo 100 peras, tengo que tener clientes que me compren las 100 peras exactas. No me puede sobrar una sola. Ese es el supuesto bajo el cual trabajan la matriz o el modelo de transporte. Entonces, hay 3 métodos para poder encontrar un programa de solución factible. Esos métodos son esquina noroeste, mínimo costo y aproximación de Vogel o multas. Estos 3 programas o estos 3 métodos nos proporcionan una solución factible. ¿Y qué quiere decir una solución factible? Una solución posible de implementar. Sin embargo, si nos preguntan cuál es la solución óptima, estamos hablando de otro método que se llama pasos secuenciales. Y acá es en donde se equivocaron. ¿Por qué razón? Porque los ejercicios de transporte que se habían colocado en el examen final, todos pedían el programa óptimo. Todos. ¿Y qué hicieron muchos de ustedes? Aplicar los 3 métodos. Y no les estaba pidiendo los 3 métodos. Solo les estaba solicitando el programa óptimo. Incluso algunos, permítame, Flor, incluso en algunos ya les daba el programa
ya les daba la distribución, ustedes solo tenían que aplicar los pasos secuenciales, pero no. Ustedes se pusieron a hacer un programa sobre el programa que ya les habían presentado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si nos pide factible, tenemos que desarrollar los 3 y de eso recomendamos el mejor. Pero si nos pide el óptimo, solo tenemos que desarrollar un método y aplicar pasos secuenciales. Y además tienen que verificar si tienen que desarrollar el método o bien ya les están dando un programa de distribución. Ahora dígame, Flor. Licenciada, en el examen venía un ejercicio donde decía óptimo factible. Óptimo factible. Sí. Entonces ahí, si les pide el factible y el óptimo, tienen que utilizar los 3 más pasos secuenciales. Pero esa palabra óptimo factible, entonces sí hace referencia a los 3 métodos de transporte y el de secuenciales. Sí, es factible, digamos, le tendría que haber dicho, tal vez ahí hay un error de redacción, porque le tendría que haber dicho que recomiende el mejor factible y evalúe si es el óptimo. Entonces ahí sí le está pidiendo todo. Sí, en el examen venía así, óptimo factible, entonces ahí sí me tardé un poquito, pero sí hice los 3 y el de secuenciales, pero sí me hizo bolas esa palabra. Sí, Gracias. ahí sí tiene razón, porque no, o es factible, primero recomendar el mejor factible y evaluar si es el óptimo. Pasos secuenciales nos sirve para evaluar si el programa que estamos proponiendo es el óptimo. ¿Y qué significa óptimo? Significa que no se puede mejorar. Esto de factible y óptimo es casi como cuando en inglés estudiamos los adjetivos comparativos, que está good, better y best. Good es bueno, better es mejor y best es como lo máximo, ¿verdad? Entonces, los programas factibles son como good y better. Y el óptimo es como que fuera best. Digamos, el óptimo es el que ya no podemos mejorar. Ese es a lo último que nosotros podemos llegar. Es como nuestra máxima expresión. Ya no se puede mejorar, eso es imposible de mejorar. Los factibles sí son así como puede que reduzca el costo o pueda que no. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre un programa factible y un programa óptimo. Si les piden solo el programa óptimo, de estos 3 métodos, ustedes solo tienen que utilizar uno. El menos recomendable es el de esquina noroeste. Este es el menos recomendable. Y creo que aquí nosotros resolvimos un ejercicio en el salón con esquina noroeste y mis estudiantes no dejarán mentir que eran cantidad de tableros para poder encontrar el óptimo. Entonces, el menos recomendable es esquina noroeste. Si les piden óptimo, descarten esquina noroeste. Decidan entre mínimo costo y de multas. Pero regularmente, no estoy diciendo que siempre, regularmente el método que nos proporciona el óptimo es el de multas. Este tercero es el que en un alto porcentaje nos proporciona el método óptimo. Aplicamos pasos secuenciales, todos nuestros costos quedan positivos y por lo tanto ese es el óptimo y no tendríamos que reasignar. Entonces esa es la diferencia entre los factibles y los programas óptimos. Ahora bien, vamos a empezar a resolver el ejercicio número 1 de la página
177. Bueno, el ejercicio número 1 de la página 77 nos dice que hay una corporación que abastece sus 4 puntos de venta desde sus 3 plantas. El costo de transporte en quetzales por cargamento de cada planta a cada tienda se da a continuación. Tenemos los puntos de venta y nos dan el costo de trasladar de las plantas a los puntos de venta. Posteriormente nos dice o nos proporciona la oferta y la demanda. Las plantas 1, 2 y 3 hacen 10, 20 y 30 cargamentos al mes respectivamente. Esa es nuestra oferta. Y los puntos de venta A, B, C y D necesitan recibir 20, 15, 15 y 20 cargamentos al mes en su orden. El gerente, Elmer Adlai García Mejía, quiere determinar el mejor plan factible para el número de cargamentos que debe enviar de cada planta a cada punto de venta cada mes y evaluar si es el óptimo. Acá en este ejercicio, bueno, en la mayoría de estos ejercicios, nos pide que se determinen el mejor plan factible y que se evalúe si es el óptimo. ¿Por qué razón se solicita de esa manera? Se solicita así porque por fines de explicación, pero realmente para las 3 horas que se les proporciona, que ustedes puedan realizar los 3 métodos y encima de eso tengan que evaluar si es el mejor plan factible, eso sí es para crucificarlos con el tiempo. Porque a pesar de que no es un tema complicado, sí es laborioso. Entonces, sí, para el examen, como son 5 temas, vamos a dejar 4 ejercicios. No se les va a pedir factible y óptimo. Y de una vez les estoy dando el chivo, no vayan a ponerse a hacer todo. O va a ser factible o va a ser óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, acá en este ejercicio sí nos pide el mejor plan factible y el óptimo para que podamos explicar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la primera parte del ejercicio nos solicita el mejor programa factible. Y acá les aclaro que como solicita el mejor programa factible, tenemos que desarrollar los 3 métodos: esquina noroeste, mínimo costo y multas. Después de desarrollar estos 3, nosotros podemos recomendar el mejor plan factible. Recuérdense que al hablar de programa óptimo, es pasos secuenciales. Entonces, ustedes tienen que tener en mente que óptimo es sinónimo de pasos secuenciales. Siempre que les pidan programa óptimo, tienen que aplicar pasos secuenciales. No hay ninguna otra manera de poder determinar si un programa es óptimo sin los pasos secuenciales. Bien, entonces acá vamos a empezar con los factibles y lo primero que tenemos que hacer en cada ejercicio es determinar si el programa es homogéneo o no. Y vamos a hablar que un ejercicio es homogéneo
cuando la oferta es exactamente igual a la demanda. Entonces, si consideramos el último párrafo del ejercicio, nos indica que las plantas 1, 2 y 3 hacen 10, 20 y 30 cargamentos al mes. Entonces tenemos el origen. En el origen está la oferta. Entonces tenemos de oferta de la planta 1, 10 cargamentos, de la planta 2, 20 y de la planta 3, 60. Ahora vamos a ver cuál es la demanda. La demanda está en el destino. Tenemos nuestros puntos de venta. El punto A necesita 20, el punto B 15, el punto C 15 y el punto D 20 cargamentos. Entonces, si comparamos la sumatoria entre la oferta y la demanda, esos valores no son iguales. Eso significa que el problema no es homogéneo. ¿Y qué hacemos cuando el problema no es homogéneo? Si el ejercicio no es homogéneo, vamos a encontrarnos con dos escenarios. El primero puede ser que la oferta sea menor que la demanda. Por ejemplo, que tenemos una oferta de 60 vehículos, por ponerles un ejemplo, y tenemos una demanda de 80. Entonces, la oferta es de 60 y la demanda es de 80. 60 es menor que 80. Tenemos una diferencia de 20. Como tenemos una diferencia de 20, eso significa que tenemos que agregar un origen, es decir, una fila que nos absorba esa diferencia. Permítanme un segundito. Bien, tenemos que agregar una fila que va a absorber esta diferencia, estos 20 cargamentos. Y el costo de esa fila será de 0. Por otra parte, si la demanda es menor que la oferta, lo que tenemos que hacer es que agregamos una columna ficticia, y el costo de esa columna será 0. ¿Por qué el costo de esa columna es 0? Porque no existe. No existe ese destino y no existe ese origen. Entonces le colocamos como costo 0. En este ejercicio, para el método de esquina noroeste, determinamos que el problema no es homogéneo, porque al momento de que nosotros estructuramos nuestra matriz de origen y destinos, tenemos las plantas, los puestos de venta y el total de cargamentos que ofrecemos en las plantas nos suma 60. Eso es lo que nos suma los cargamentos de las plantas.
pero en la demanda la sumatoria es de 70. Esos dos valores no son iguales. Entonces lo que tenemos que hacer es que, como la oferta es menor que la demanda, vamos a agregar una fila ficticia. Y el costo de esa fila será 0. Y esta fila va a absorber la cantidad que nos hace falta para que ambos valores sean iguales. Las filas nos da una sumatoria de 60 y las columnas una sumatoria de 70. La diferencia entre 60 y 70 es 10. Entonces esa fila ficticia absorberá ese 10 como valor. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro eso? Sí, licenciada. Licenciada, perdone, ¿podría volver a repetir eso, por favor? Que ahí me perdí, la verdad. Disculpe. Sí, lo que sucede es de que debemos de cumplir una condición para poder trabajar el método de transporte. Y es que la oferta tiene que ser igual a la demanda. Entonces, si regresamos a acá, la redacción, la oferta suma 60 cargamentos y nuestra demanda es de 70. No podemos cubrir esa demanda. Entonces, para poder trabajar transporte, ambos, tanto la oferta como la demanda, tiene que sumar lo mismo. Como acá tenemos una diferencia de 10 cargamentos, vamos a agregar un origen ficticio. Y el origen, recuérdense que está en las filas. Entonces vamos a agregar acá una planta ficticia que nos va a absorber la diferencia. Es decir, nos va a absorber la cantidad que nos falta para que se cumpla con la demanda. ¿Cuántos cargamentos nos faltan acá? Tenemos una oferta de 60 y una demanda de 70. ¿Cuántos cargamentos? Son 10. Exactamente. Entonces, como le digo, la oferta es menor que la demanda, entonces tenemos que agregar acá una planta ficticia, que es un origen, es lo que tenemos en esta matriz. Tenemos las 3 plantas, la planta 1, 2 y 3, y tenemos que agregar otra que será la ficticia. Esta ficticia tendrá... Agregamos una fila, ¿verdad? Sí, porque es la oferta la que es menor que la demanda. Okay. Si fuera al revés, entonces tenemos que agregar una columna. Ok, buenísimo. Entonces acá agregamos 0, 0 en el costo, 0 y 0. Porque esta no existe, esta planta no existe. El destino tampoco existe cuando es ficticio. Entonces, por esa razón, se le coloca 0 en el costo de transportarlo. ¿De acuerdo? Gracias, Ligda. Bueno, entonces, como les digo, esta ficticia absorbe la cantidad, la diferencia entre la oferta y la demanda para que la sumatoria sea exactamente la misma. Entonces acá ya tenemos la sumatoria de 70 para la oferta y 70 para la demanda. Y ya con eso podemos empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar el método de esquina noroeste. Este es de los más sencillos, pero el menos recomendable. ¿Y por qué razón es el menos recomendable? Pues porque este método no toma en cuenta los costos de transporte. Solo empieza a asignar de una manera tal que se agote con la oferta o se satisfaga la demanda. Entonces, el método de esquina noroeste, en el tercer paso, nos dice que tenemos que asignar una cantidad
que agote la oferta o que satisfaga la demanda. Pero esa asignación la vamos a empezar a realizar en la esquina que ocupa la posición noroeste. Por eso se llama esquina noroeste. Buscamos la celda 1-1, es decir, fila 1, columna 1. Y en esa casilla de esquina noroeste vamos a empezar a asignar una cantidad que agote la oferta o que satisfaga la demanda. Eso significa que tenemos que comparar la oferta que tenemos en la primera fila 10 y vamos a comparar esa oferta con la demanda. Tenemos una demanda de 20. Una oferta de 10, una demanda de 20. Entonces ahora tenemos que pensar qué cantidad podemos asignar. Podemos asignar 20 o 10. ¿Qué dicen ustedes? 10. 10. Exactamente. Solo podemos asignar 10 cargamentos. Entonces, acá realizamos la primera asignación. 10 y tenemos que ajustar tanto la oferta como la demanda. Si empezamos a ajustar la oferta, teníamos 10 cargamentos disponibles en la planta 1 y ya enviamos 10 a la planta A. Entonces, ¿cuánto nos queda? 0. Ya no nos queda ningún cargamento que ofrecer en la planta número 1. Agotamos esa oferta. Como la fila número 1 ya nos quedó en 0, eso significa que la planta número 1 ya no tiene nada que ofrecer al puesto de venta B, ni al puesto de venta C, ni al puesto de venta D. Por lo tanto, tenemos que cancelar esas celdas. Las cancelamos porque nuestra oferta ya quedó agotada. ¿Dudas de por qué cancelamos esas celdas? No, licenciada. Bien, entonces, si no hay dudas, vamos con el siguiente paso. Después de que asignamos en esta casilla y cancelamos las otras, tenemos que seguir asignando, pero ya no podemos seguir hacia la derecha porque ya están canceladas. El único camino que podemos recorrer es hacia abajo. Entonces, bueno, acá se me había olvidado indicarles que tenemos que ajustar la demanda. Teníamos 20 cargamentos requeridos en el puesto de venta A. De estos 20 ya enviamos 10, solo nos quedan pendientes 10 cargamentos. Entonces, para realizar la segunda asignación, ahora nos vamos a mover a la casilla de abajo. Ya no hacia la derecha porque tenemos canceladas esas celdas. Entonces, nos movemos hacia abajo y nuevamente comparamos la oferta con la demanda. Tenemos una oferta de 20 cargamentos en la planta número 2 y tenemos una demanda de 10 cargamentos en el puesto de venta A. Entonces, ¿qué cantidad podemos asignar? Los 10 de la demanda, licenciada. Los 10 de la demanda. Entonces, asignamos los 10, ajustamos nuestra demanda, 10 menos 10, 0, es decir, la demanda quedó satisfecha, y como la demanda quedó satisfecha, cancelamos el resto de columnas, de celdas de la columna A. Ahora ajustamos la oferta. Teníamos 20 cargamentos disponibles y de estos ya asignamos 10. Nos quedan aún 10 cargamentos disponibles. Lo vamos a dejar acá porque ya no nos da tiempo para seguir explicando y nos vemos el próximo lunes, si Dios así lo permite. Omar, ¿tiene alguna duda? Licenciada, una pregunta. Sí. ¿Cuándo es el examen final? Les voy a confirmar. Va, gracias. Bueno. Pero Entonces,